¿Cómo están, queridas maestras, queridas mamás de los niños de primarios? Estoy muy contenta de poder estar con ustedes y compartir algunas ideas y sugerencias que he preparado para la historia de El Falso Cristiano. Esta historia nos cuenta cuando Felipe estaba predicando en Jerusalén, estaba haciendo grandes milagros y mucha gente se estaba convirtiendo. Entre uno de ellos estaba Simón el mago. También sabemos que a Pedro y Juan se reunieron con Felipe y siguieron predicando, y Simón el mago estaba siempre mirando lo que ellos estaban haciendo. Y él vio que le pusieron la mano a alguien enfermo y sanó. Y él se acercó, Simón el mago se acercó a querer comprar ese poder. Pedro le dijo que él no había hecho, él no tenía ningún poder, que era en el nombre de ¿quién? De Dios. Esta es la historia para esta semana. Y el mensaje es que cuando yo conozco a Dios, Dios transforma mi vida. Cuando yo amo a Dios, cuando yo acepto a Dios, Dios transforma mi vida. Muy bien. Lo que podemos tener nosotros es globos. Le vamos a dar un globo a cada uno de nuestros niños y lo que les vamos a pedir a ellos es que inflen su globo. Una vez que están todos con el globo inflado, lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle a ellos que lo pongan en su hombro y que empiecen a caminar por el salón. Y por supuesto el globo no se va a quedar en el hombro. Entonces vamos a pedirle a ellos que froten el globo varias veces sobre la ropa. Entonces esto va a ayudar a que el globo se pueda mantener en el hombro y no se caiga. Vamos a sobarlo un poquito más. Varias veces tienen que sobarlo bien. Entonces los niños se lo van a poner en el hombro y van a caminar sin que se les caiga el globo del hombro. Vamos a hablar con ellos acerca de que cuando nosotros conocemos a Jesús y queremos caminar en el camino correcto, a veces caemos. A veces hay una tentación y caemos, pero si nosotros seguimos confiando en Dios, podemos hablar con Él, Dios nos va a perdonar y Dios nos va a ayudar a poder mantenernos fieles a Él. Ahora, vamos a hablar con nuestros niños y preguntarles qué cosas podemos hacer para nosotros podernos mantenernos del lado de Jesús. ¿Sí? Bueno, voy a poner mi globo por aquí. Y yo tengo unos globitos acá chiquitos que vamos a hablar con ellos sobre, vamos a leer la Biblia para mantenernos unidos a Dios. Vamos a hablar a otras personas acerca de Jesús, así como Pedro, Felipe hacían. Muchas personas creyeron. Vamos a orar cada día. Motivemos a nuestros niños a que ellos empiecen una vida de oración con Jesús. Que ellos busquen una hora, un lugar y oren cada día. Y también asistir a la iglesia. Son cosas que nos van a ayudar para mantenernos del lado de Jesús. Estamos hablando este sábado acerca de que cuando Dios entra en mi vida, Dios me transforma. Estamos hablando de cambios. Entonces podemos hablar con nuestros niños acerca de cosas que cambian. Por ejemplo, aquí yo tengo una oruga. Esta oruga cambia. ¿A qué cambia la oruga? Se convierte ¿en qué? En una mariposa. Muy bien. Aquí vamos a ver, aquí tengo un renacuajo. Vamos a hablar con ellos en qué se convierte el renacuajo. Se convierte ¿en qué? En un sapito. Las hojas también cambian de colores, ¿sí? Hay diferentes colores y también se marchitan las hojas, ¿no es cierto? Vamos a hablar de estos cambios con ellos. Podemos hablar con nuestros niños acerca del ciclo de la mariposa, ¿sí? Aquí yo tengo uno que todos estos moldes los voy a compartir en la página para que ustedes solo lo puedan recortar y armar. Aquí tenemos al huevo que se convierte en oruga, después se convierte en una crisálida y después es una linda mariposa.
Así como esta mariposa ha pasado por todo este proceso de transformación, cada uno de nosotros también, cuando estamos con Cristo, Dios nos transforma y nos cambia. Entonces podemos hablar con nuestros niños y presentarle algunas caritas. Por ejemplo, yo tengo aquí una carita de un niño, podemos hablar con ellos, que es quejoso. ¿Qué hace este niño quejoso? Ay, este día hace mucho calor. Ay, estoy cansado. Ay, hace mucho frío. Se para quejando. Pero si Dios entra en su vida y lo cambia, ¿cómo va a estar este niño? Va a estar feliz, ¿no es cierto? Si hace calor, qué lindo día para ir a pasear, a salir al parque, ya no se va a estar quejando. Ahora, ¿qué piensan de un niño que le gusta mentir, de un mentiroso? Si Jesús está en la vida de este niño, ¿qué va a hacer con este niño? Ya no va a decir mentiras, va a decir la verdad, va a tener el valor de decir la verdad, aunque a veces lo castiguen, ¿no? Por algo que no estaba bien. ¿Y cómo va a sentirse? Feliz. Muy bien. Vamos a seguir. A un peleonero. Hay niños que les gusta pelear y pelear, pero cuando Dios está en su vida, Dios lo va a transformar y va a ser un niño feliz y ya no va a pelear, ya va a compartir juguetes, ya va a ser amable, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos aquí a uno que le gusta agarrar lo que no es de él. Un niño que ve un lapicito, ¡ay, qué bonito! Y se lo agarra y se lo mete en el bolsillo para que nadie lo mire. Si Jesús está en su corazón, ¿cómo va a ser este niño? Ya no va a agarrar las cosas que son de él y va a estar feliz. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Hay un niño envidioso. Si hay alguien que llega a la clase con una Biblia nueva, el envidioso dice, yo también quiero esa Biblia está más bonita conmigo. Pero cuando Jesús está en su corazón, ¿qué va a pasar? Va a cambiar, va a estar feliz. Si el otro niño llega con una Biblia nueva, qué bonita tu Biblia, te felicito, va a cambiar porque Dios nos transforma. ¿Qué más tenemos acá? Hay un chismoso. Cuando Jesús está en el corazón, Dios lo va a transformar. Y aquí tenemos a un llorón. Hay niños que lloran por todo. Pero si Jesús está en su corazón, ¿qué va a pasar? Va a estar feliz y contento y ya no va a estar llorando. Cuando Jesús está con nosotros, Jesús nos cambia. Y vamos a ser ahora niños felices, amables, ayudadores. Vamos a decir siempre la verdad. Muy bien, esto vamos nosotros a hablar con nuestros niños. Para el versículo de memoria para este sábado tenemos algunas ideas. Yo tengo aquí una cajita en forma de mariposa que podemos pegar mariposas, ¿no? Aquí en la parte de la cajita y la otra al final, aquí al fondo, y hemos hecho el versículo en mariposas. ¿Sí? Ustedes pueden mirar las mariposas ahí y ellos al abrir la cajita, entonces van a salir las mariposas. ¿Cómo dice el versículo de este sábado? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En 2 de Corintios 5:17. Podemos hacer esta cajita con mariposas. Yo tengo aquí una bolsita. Recuerdan que Simón el mago quiso pagar para comprar el poder. Entonces aquí yo tengo una cajita de Simón el mago. Le he puesto otro pedacito de papel en la parte de atrás. He cortado aquí adelante y el versículo está en monedas. ¿Sí? Los niños pueden sacar sus monedas y lo van a poner en orden. Lo van a repetir varias veces hasta que
aprendan de memoria y después van a poder guardar sus monedas dentro de la bolsita. Otra idea que nosotros hemos hecho es aquí, un cuadro del versículo de memoria. ¿Sí lo ven ustedes? Dice, está ilustrado: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí está el versículo en 2 de Corintios 5, 17. Ahora vamos a compartir con ustedes estas figuras. Yo las he pegado en el cartón, excepto esta de acá. ¿Por qué? Porque si tenemos un niño, pues vamos a usar de niño, y es una niña, vamos a usar la figura de una niña para pegarle aquí. ¿Sí? Este está ilustrado, este versículo que podemos usar en nuestra clase. Ahora, para el estudio de la Biblia. Para el estudio de la Biblia vamos a buscar algunos textos con nuestros niños donde son historias de personajes que han sido cambiados por el poder de Dios. Por ejemplo, Pedro. ¿Recuerdan cómo era Pedro? Ahora lo conocemos en nuestras historias, que predica a otras, habla de Jesús. Pero ¿se acuerdan la historia de Pedro cuando él negó a Jesús? Cuando él conoció a Jesús, Jesús lo cambió. Vamos a hablar de la mujer samaritana, la mujer junto al pozo, de Zaqueo. Son personas que Jesús ha cambiado. Del endemoniado y de Saulo, que se convirtió en Pablo. Muy bien, estas historias nosotros lo podemos buscar en nuestra Biblia para poder hablar con nuestros niños de cómo Dios transformó la vida de estas personas. Bien, aquí yo tengo una maqueta para este sábado. Voy a mover aquí un poquito. Esta es una maqueta. Anteriormente, vamos a moverlo un poquito más para que se vea. Anteriormente hemos usado sábados pasados estos personajes que son hechos de vasitos descartables, los chiquitos. He usado 2 vasitos y los he forrado, ¿no? Vestido como los personajes para nuestra historia. Y aquí yo tengo otra idea que podemos hacer, es usar botellas de agua que los vestimos y hacemos a todos nuestros personajes. Esta es la botella de agua. Esta es una botella de jugo, pero también es de plástico, por eso se ve un poco más corto. Lo que ustedes tengan al alcance, si van a hacer recién, pueden usar las botellas de agua, o si no, podemos usar lo que ya tenemos hecho y hemos usado antes. Siempre buscando, por ejemplo, que cada niño tenga un personaje. Entonces repartimos los personajes con nuestros niños, y a la hora de contar la historia ellos van a ir moviendo sus personajes. De esta manera nosotros podemos lograr que los niños participen, interactúen, pero cuando ellos están participando, ellos van a estar escuchando, están pendientes de lo que está pasando para mover. Es una forma de poderlos atraer hacia la historia. Muy bien, algo que nosotros podemos hacer. Vamos a tener un frasco de vidrio transparente, o puede ser plástico. Entonces aquí yo le he llenado con agua. El agua significa la vida de cada niño. Cuando ellos son pequeños, ellos son niños puros. Todos nuestros niños son limpios, tienen un buen corazón. Y es como esta agua cristalina que se puede mirar. Lo que yo tengo aquí es food coloring, lo que usamos para nuestros case. Y tengo de varios colores. Lo que voy a hacer es que vamos a hablar con ellos y vamos a decir que a veces, por ejemplo, desobedecemos a mami. Cuando nosotros desobedecemos a mami es como una gotita, ¿sí? A veces desobedecemos, y cómo va cambiando. Va cambiando de color el agua. A veces desobedecemos, a veces mentimos. ¿Qué más? Nos portamos mal en la iglesia, entonces vamos a ir cambiando el agua.
A veces nos enojamos por algo que no por algo que nos dijeron. A veces peleamos con los hermanitos. Entonces podemos ir agregando y vamos a hablar con nuestros niños cómo esta agua va cambiando. El pecado hace que nuestra vida ya no sea transparente. ¿Cómo está? Está ya de colores, ¿no es cierto? El pecado nos ensucia. Podemos seguir agregando más cosas con los otros colores para que los niños vean cómo el pecado transforma nuestra vida. Pero vamos a tener nosotros una cruz. Y le vamos a hablar a los niños que cuando Jesús entra en nuestra vida, vamos a introducir aquí la cruz. Entonces, cuando Jesús entra en nuestra vida, ¿qué es lo que estamos hablando? Que Jesús transforma nuestra vida. Entonces vamos a ir viendo, miren, cómo el agua va cambiando de color, ¿sí? ¿Están viendo que está más clarito, más clarito, más clarito? Entonces vemos cómo Jesús cambia nuestras vidas. Lo que hemos estado mirando con las caritas. Si nosotros somos mentirosos, vamos a decir la verdad. Si somos quejosos, ya no nos vamos a quejar, vamos a estar contentos, porque Jesús nos cambia. Bueno, voy a sacar la cruz que yo puse. Ahorita les voy a explicar cómo funcionó esto. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo, y lo hicimos con el globo, ¿se acuerdan que hablamos con los niños que si nosotros estamos con Jesús debemos hacer algunas cosas para no distraernos, no caer en nuestro camino a la vida cristiana? Entonces ya estamos con Jesús, ya Jesús nos transformó, Dios transformó nuestro corazón. Entonces de repente por ahí a veces, por ejemplo, peleamos con nuestro hermanito, ¿sí? Eso es algo que no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Miren, le echo la gota, pero ya no va a transformar. Más bien el agua en nuestra vida se va a quedar del mismo color. Vamos a moverlo, miren. Vamos a moverlo, pero el agua va a seguir quedando transparente. Ya no nos va a manchar nuestra vida porque Dios está con nosotros. Entonces debemos recordarle a nuestros niños que nosotros tenemos que hacer las actividades que mencionamos para siempre estar con Jesús, que Jesús esté siempre con nosotros. Vamos a asistir a la iglesia, vamos a orar, vamos a predicar y vamos a leer nuestra Biblia. Muy bien, ahora yo usé agua aquí. Ustedes vieron que yo puse el coloring food y aquí yo conseguí una cruz de madera, pero aquí atrás de la cruz de madera yo tenía, hay una jeringa, ¿no? Y esta jeringa la tenía con Clorox. Entonces a la hora que yo introduje la cruz, también aquí presioné y él estaba poniendo el Clorox dentro del agua. Entonces los niños van a poder ver cómo el agua va cambiando, pero ellos no van a darse cuenta que nosotros tenemos aquí atrás la jeringa con el Clorox. Ese es algo que podemos nosotros hacer con nuestros niños. Ellos van a ir viendo cómo Dios nos transforma, así como va cambiando el color del agua. Y cuando ya Dios está con nosotros, nosotros podemos ir poniéndole gotitas y ya no lo va a cambiar como al principio, porque esta agua ya está con Clorox, ¿sí? Entonces ahí, sí, ustedes ven una mancha ahí, pero a la hora de mover, eso ya se va a diluir, ya no se va a mirar. Ponemos otro aquí. Entonces si nosotros lo movemos, miren, aparentemente pareciera que se mancha, pero se va a volver clara otra vez. Esto es algo que nosotros podemos hacer, experimentar con nuestros niños, que ellos puedan ver el cambio. Y los niños de primario, que son de 7 a 9 años, cuando ellos miran
ellos van a creer y van a confiar en Dios. Pueden pedirle si ellos, por ejemplo, les gusta quejarse o son enojones o son peleones, y nosotros hacemos esto con ellos, ellos van a realmente sentir el deseo de que Dios los cambie. Y es estos momentos o estas historias que nos ayudan a nosotros para poder llegar con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo al corazón del niño, para que él acepte y para que busque a Dios, para que Dios pueda transformar su vida. Esperemos que esta historia y estas actividades sean de mucha bendición para nuestros niños. Necesitamos que cada niño aprenda a buscar a Dios cada día para que sean fuertes espiritualmente. Que Dios los bendiga, los acompañe y nos vemos en la próxima historia.